En medio del tráfico caótico, un niño pobre llama a la ventanilla de un coche de lujo, implorando ayuda. Al otro lado del cristal, un millonario solitario decide escuchar. Lo que encuentra en un callejón escondido cambia todo dentro de él, y de aquel encuentro improbable nace una nueva familia, forjada por el amor y la compasión. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La ciudad de Madrid despertaba bajo un cielo cargado de nubes grises, anunciando otro día de llovizna fina y persistente. El tráfico ya hervía en las avenidas principales, con bocinas resonando impacientes entre los rascacielos que rasgaban el horizonte. En medio de aquella confusión urbana, dentro de un coche deportivo importado de color negro, Ricardo Fernández se ajustaba el nudo de la corbata italiana mientras escuchaba el noticiero económico por la radio. A los 42 años, había construido un imperio en el ramo de la gastronomía, siendo propietario de una de las cadenas de restaurantes más prestigiosas de la capital española. Su nombre era sinónimo de éxito, sofisticación y exclusividad. Ricardo tenía todo lo que el dinero podía comprar. Vivía en un ático dúplex en el barrio de Salamanca, frecuentaba los mejores clubes, viajaba constantemente al extranjero y se movía entre personas influyentes que admiraban su trayectoria. Pero detrás de aquella fachada impecable había un vacío profundo que rara vez admitía, ni siquiera a sí mismo. Su vida afectiva era un desierto. Relaciones superficiales iban y venían sin dejar huella, y la soledad se volvía cada vez más pesada en las noches silenciosas de su lujoso apartamento. Había aprendido a llenar ese vacío con trabajo, ambición y una rutina meticulosamente organizada que no dejaba espacio para vulnerabilidades. Aquella mañana de jueves, mientras esperaba el semáforo en verde en un cruce concurrido del Paseo de la Castellana, Ricardo jugueteaba distraídamente con el móvil, respondiendo mensajes de negocios y verificando la agenda del día. Tenía reuniones programadas, contratos que revisar, una entrevista con una revista de gastronomía y una cena de negocios por la noche. Todo perfectamente programado, como siempre. El semáforo todavía estaba en rojo cuando oyó un sonido ahogado contra el cristal de la ventanilla del conductor. Era un golpe tímido, casi imperceptible en medio del ruido del tráfico. Ricardo levantó la vista y sintió que el corazón le daba un pequeño vuelco. Fuera, pegado al cristal oscurecido, había un niño de aspecto frágil, de no más de 8 años. Tenía la cara manchada de suciedad, los ojos grandes y castaños rebosaban lágrimas y la ropa raída colgaba de su cuerpo delgado como un trapo viejo. El chico golpeaba la ventanilla con sus 2 manitas pequeñas, la boca moviéndose en súplicas que Ricardo no conseguía oír bien por el cristal cerrado y el sonido ambiente. La primera reacción de Ricardo fue ignorarlo. Ya estaba acostumbrado a ver niños pidiendo limosna en las calles y había aprendido a lo largo de los años a endurecer el corazón ante aquellas escenas. Era una defensa necesaria, pensaba, para no dejarse afectar por la miseria que invadía cada esquina de la metrópoli. Pero algo en aquel niño era diferente. No era la expresión común de quien pedía dinero. Era desesperación pura, auténtica, urgente. Los ojos del chico suplicaban algo mucho más allá de monedas o comida. Era una petición de auxilio. En contra de todos sus instintos, Ricardo bajó el elevalunas eléctrico unos centímetros. Inmediatamente la voz aguda y temblorosa del niño invadió el interior del coche, cargada de pánico y urgencia. «Por favor, señor, por favor, tiene que ayudarme. Es mi madre, está muy mal, no puede respirar bien. He intentado pedir ayuda, pero nadie para, nadie escucha. Por favor, tiene que venir conmigo, ya no sé qué hacer». La voz se le quebraba con cada palabra, y las lágrimas corrían sin control por el rostro sucio. Ricardo sintió algo extraño removerse en su pecho, una sensación que hacía años que no experimentaba. Era compasión, mezclada con una punzada de culpa. Miró a su alrededor. El semáforo seguía en rojo. Detrás de él, los conductores tocaban la bocina impacientes, esperando a que la luz cambiara.
El niño seguía allí, agarrado a la ventanilla, con los ojos fijos en Ricardo, como si fuera la última esperanza del mundo. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Ricardo con la voz más seca de lo que pretendía. «Ahí, señor, ahí cerca», señaló el niño hacia un callejón estrecho entre dos edificios de oficinas, a pocos metros de allí. «Está ahí abajo, debajo de una lona. Está ardiendo en fiebre, no puede ponerse de pie. Intenté comprarle medicinas, pero no tengo dinero, y el señor de la farmacia no quiso darme nada. Por favor, señor». Ricardo cerró los ojos por un instante. Sabía que debía seguir adelante. Sabía que aquello no era su problema. Tenía compromisos, responsabilidades, una vida entera organizada que se interrumpiría si se bajaba de ese coche. Pero algo más fuerte habló dentro de él en ese momento. Quizás fuera el recuerdo lejano de su propia infancia difícil, antes de conquistar todo lo que tenía. Quizás fuera solo humanidad, esa chispa que había intentado sofocar durante tanto tiempo. El semáforo se puso en verde. Las bocinas de atrás se volvieron más insistentes. Ricardo respiró hondo, activó las luces de emergencia y, para sorpresa del propio niño, aparcó el coche en el primer sitio que encontró, unos metros más adelante. Salió del vehículo, cerró las puertas con el mando a distancia y caminó de vuelta hasta donde el chico seguía parado, incrédulo. «Llévame hasta ella», dijo Ricardo, con voz firme pero no brusca. El niño abrió los ojos como platos, como si no creyera lo que estaba oyendo, y enseguida salió disparado hacia el oscuro callejón, mirando hacia atrás cada pocos pasos, para asegurarse de que el hombre del traje elegante todavía lo seguía. Ricardo entró en el callejón con cautela. El olor a humedad, basura acumulada y orina asaltó sus fosas nasales. El suelo estaba cubierto de agua sucia, cartones empapados y desechos de todo tipo. Las paredes de los edificios a ambos lados estaban pintadas, desconchadas, con cables eléctricos expuestos colgando peligrosamente. Al fondo del callejón, apoyada contra una pared de ladrillo visto, había una estructura improvisada hecha con cajas de cartón, trozos de madera y una lona azul rasgada. Allí era donde el niño vivía con su madre. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Pasaba por esa avenida todos los días y jamás se había fijado en aquel callejón, en aquel rincón olvidado de la ciudad donde seres humanos intentaban sobrevivir. El niño se agachó y levantó una punta de la lona. Ricardo se acuclilló a su lado y vio por primera vez a la mujer. Estaba acostada sobre una colchoneta fina y rota, el cuerpo encogido en posición fetal, temblando violentamente. Debía de tener unos 30 años, pero la delgadez extrema, la palidez enfermiza y el pelo enmarañado la hacían parecer mayor. Llevaba una sudadera raída y unos vaqueros llenos de manchas. La cara estaba roja, sudada, y respiraba con dificultad, emitiendo un sonido ronco con cada inspiración. Ricardo no necesitaba ser médico para darse cuenta de que aquella mujer estaba gravemente enferma. Probablemente una infección respiratoria severa, quizás neumonía. Sin tratamiento no sobreviviría mucho tiempo. «Mamá, mamá, mira, he traído a un señor para que nos ayude. Te va a llevar al hospital, mamá, te vas a poner buena», dijo el niño con la voz embargada de emoción, mientras sostenía la mano fría y temblorosa de su madre. La mujer abrió los ojos con esfuerzo. Eran unos ojos verdes, bonitos, pero profundamente cansados. Intentó hablar, pero solo un susurro débil salió de sus labios agrietados. «No te preocupes, hijo», murmuró, tosiendo acto seguido, el cuerpo sacudido por la fuerza de la tos. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Aquella escena era insoportable. Sin pensarlo 2 veces, sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de emergencias. Pidió una ambulancia con urgencia, informó de la dirección aproximada del callejón y enfatizó la gravedad de la situación. Mientras esperaba la confirmación del servicio, se quitó la chaqueta del traje y la colocó sobre el cuerpo tembloroso de la mujer, intentando abrigarla. «La ambulancia llegará pronto», le dijo al niño, que lo miraba con una mezcla de gratitud e incredulidad. «¿Cómo te llamas?» «Gabriel, señor, y mi madre se llama Elena».
Gabriel y Elena. Ricardo grabó esos nombres en su mente. Se sentó en el suelo sucio, sin importarle el pantalón de diseño que seguramente quedaría arruinado, y permaneció allí al lado de los dos, esperando a que llegara la ayuda. Gabriel no soltaba la mano de su madre, susurrando palabras de consuelo, prometiendo que todo iba a salir bien. Ricardo observaba todo aquello en silencio, sintiéndose extrañamente fuera de lugar y al mismo tiempo profundamente conectado a esa realidad que siempre había ignorado. La ambulancia tardó casi 20 minutos en llegar, pero finalmente la sirena resonó por el estrecho callejón. 2 sanitarios bajaron con una camilla y equipo. Ricardo explicó rápidamente la situación y ellos actuaron con eficiencia, verificando las constantes vitales de Elena, colocándole una mascarilla de oxígeno en el rostro y trasladándola con cuidado a la camilla. Gabriel quiso subir a la ambulancia junto con su madre, pero los sanitarios se lo impidieron, alegando falta de espacio y protocolos de seguridad. «Yo iré con él», dijo Ricardo, poniendo la mano en el hombro del niño. «Seguiremos a la ambulancia hasta el hospital». Los sanitarios miraron sorprendidos a aquel hombre bien vestido, pero no cuestionaron. Subieron a Elena a la ambulancia y las puertas se cerraron. El vehículo partió a toda velocidad, la sirena rasgando el aire de la mañana madrileña. Ricardo cogió a Gabriel de la mano y los dos corrieron de vuelta hasta el coche deportivo. El niño se sentó en el asiento del copiloto, todavía en shock, con las lágrimas secándose en su rostro sucio. Ricardo arrancó el motor y salió disparado detrás de la ambulancia. Gabriel miraba por la ventanilla callado, apretando sus pequeñas manos contra el pecho. Ricardo no sabía exactamente qué decir, así que optó por el silencio. Pero lanzaba miradas de reojo al chico, notando los detalles que antes no había percibido. Los pies descalzos y heridos, las uñas sucias, la delgadez extrema de los brazos, las marcas de arañazos. Por el cuerpo. Aquel niño había pasado por mucho más de lo que cualquier niño debería pasar. Llegaron a urgencias del Hospital La Paz en menos de 15 minutos. Ricardo aparcó de cualquier manera y los dos entraron corriendo por la puerta de emergencias. A Elena ya la estaban llevando a una sala de atención. Una enfermera intentó detener a Gabriel, pero Ricardo intervino. «Es su hijo. Necesita estar cerca». La enfermera dudó, pero algo en la autoridad natural de Ricardo la hizo ceder. Los condujeron a una sala de espera reservada, donde podrían aguardar noticias. Gabriel se sentó en una silla de plástico, balanceando las piernas nerviosamente, con los ojos fijos en la puerta por donde su madre había desaparecido. Ricardo fue a recepción y se encargó de resolver todas las cuestiones burocráticas. Rellenó formularios, autorizó pruebas, garantizó que todos los costes serían cubiertos por él, presentó documentos e incluso habló directamente con el director administrativo del hospital, que reconoció el nombre de Ricardo Fernández inmediatamente. Con su influencia y recursos, se aseguró de que Elena recibiera la mejor atención posible. Cuando volvió a la sala de espera, encontró a Gabriel todavía en la misma posición, quieto, asustado. Ricardo se sentó a su lado. «¿Tienes hambre?», preguntó. Gabriel asintió tímidamente. Ricardo llamó a un empleado y pidió que trajeran comida. Minutos después, aparecieron sándwiches, zumo, frutas e incluso una chocolatina. Gabriel devoró todo con una voracidad que le partió el corazón a Ricardo. Era obvio que el niño no comía bien desde hacía días, quizás semanas. Mientras Gabriel comía, Ricardo hizo preguntas sutiles, intentando entender mejor su historia. Descubrió que Elena tenía 31 años y había perdido su empleo como limpiadora hacía unos 6 meses. Al no poder pagar el alquiler de una pequeña habitación donde vivían, fueron desahuciadas. Desde entonces vivían en la calle, cambiando de lugar constantemente, intentando sobrevivir con lo poco que conseguían pedir o recoger. Gabriel no iba al colegio desde hacía casi un año. Elena intentaba protegerlo como podía, pero la situación era cada vez más insostenible, y ahora, enferma, estaba al borde del colapso total.
Ricardo escuchaba todo aquello con una mezcla de shock y vergüenza. ¿Cómo era posible que, en pleno siglo XXI, en una de las mayores ciudades del mundo, una madre y un hijo vivieran en condiciones tan inhumanas? Y cómo él, que pasaba todos los días por la misma avenida, nunca había visto realmente aquello. Pasaron las horas. Ricardo canceló todas sus reuniones del día, enviando mensajes breves a sus secretarios y socios. Su prioridad ahora era otra. Gabriel dormitaba a su lado, agotado física y emocionalmente. Ricardo cubrió al niño con su propia chaqueta, que todavía olía a perfume caro, y siguió esperando. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, un médico salió de la sala de emergencias y llamó al responsable de Elena Carvalho. Ricardo se levantó de inmediato, despertando a Gabriel con cuidado. Los dos se acercaron al médico, un hombre de mediana edad con aire serio pero amable. La situación era grave, comenzó el médico. Tiene una infección respiratoria severa, un cuadro de deshidratación avanzada, desnutrición y fiebre muy alta. Si hubiera tardado unas horas más, quizás no habríamos podido revertirlo. Pero ha reaccionado bien a la medicación inicial. Ahora está estable, recibiendo antibióticos, suero y oxígeno. Tendrá que quedarse ingresada al menos una semana, quizás más, dependiendo de la evolución. ¿Se va a poner buena?, preguntó Gabriel con la voz pequeña y temblorosa. El médico sonrió y le puso la mano en la cabeza al niño. Sí, se va a poner buena. Gracias a ti que buscaste ayuda a tiempo. Gabriel rompió a llorar, esta vez de alivio. Ricardo sintió que se le humedecían los ojos, algo que no le ocurría desde hacía años. El médico les permitió ver a Elena por unos minutos. Estaba en una cama limpia, cubierta por sábanas blancas, con suero en la vena y una mascarilla de oxígeno en el rostro. Parecía más tranquila, respirando de forma más regular. Cuando vio a Gabriel, sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño corrió hasta la cama y le cogió la mano, susurrando que todo estaba bien, que iba a mejorar, que él estaba allí. Elena miró a Ricardo, que permanecía a cierta distancia respetando aquel momento. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. Ricardo se acercó. «Gracias», susurró ella, con la voz débil pero sincera. «Gracias por salvar mi vida, por salvar a mi hijo». Ricardo no sabía qué decir. Solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «No ha sido nada», consiguió murmurar, pero ambos sabían que aquello era mentira. Había sido todo. Cuando salieron de la habitación ya estaba anocheciendo fuera. Ricardo miró a Gabriel, que parecía perdido, sin saber a dónde ir. La realidad lo golpeó como un puñetazo. El niño no tenía a dónde volver. El callejón oscuro, aquel miserable refugio de lona y cartón, era todo lo que tenían. «Hoy te quedarás conmigo», dijo Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. «Vamos a buscar un lugar mejor para que duermas». Gabriel lo miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio, señor? ¿En serio? ¿Y puedes llamarme Ricardo?» Aquella noche, Ricardo llevó a Gabriel a su apartamento en el barrio de Salamanca. El niño entró en aquel espacio inmenso, con techos altos, muebles de diseño, obras de arte en las paredes y una vista privilegiada de la ciudad, completamente deslumbrado. Ricardo le preparó un baño caliente, le dio ropa limpia aunque demasiado grande y preparó una cena sencilla. Vio a Gabriel comer con placer, tomar un vaso de leche tibia y finalmente relajarse, quizás por primera vez en meses. Acostó al niño en una de las habitaciones de invitados que siempre estaba vacía. Gabriel se durmió en cuestión de minutos, su cuerpo permitiéndose por fin descansar seguro. Ricardo se quedó allí, sentado en el borde de la cama, observando el rostro tranquilo del niño, y sintió algo que no experimentaba desde hacía años: propósito, pertenencia, humanidad. Mientras caminaba de vuelta a su propia habitación, Ricardo se detuvo ante el espejo del pasillo y miró su propio reflejo. Vio a un hombre diferente, aún con los mismos rasgos, pero con algo nuevo en la mirada, algo que se parecía a la esperanza.
Se sentó en el borde de su propia cama, todavía procesando todo lo que había sucedido en aquel día extraordinario. Cogió el móvil y vio decenas de mensajes sin responder de socios, clientes, empleados. Todos querían saber dónde estaba, por qué había cancelado compromisos importantes, por qué no respondía a las llamadas. Ricardo miró aquellos mensajes y por primera vez le parecieron completamente irrelevantes. ¿Qué importaba una reunión de negocios comparado con lo que había vivido ese día? Pensó en su propia trayectoria. Ricardo había crecido en una familia de clase media-baja en el interior de España. Sus padres trabajaban duro para mantener a 3 hijos y él, el mayor, siempre supo que necesitaría conquistar su lugar en el mundo a través de su propio esfuerzo. Estudió en un colegio público, trabajó desde joven para ayudar en casa, estudió administración por la noche mientras trabajaba durante el día. Cada peldaño que subió fue conquistado con sudor y determinación. Cuando finalmente consiguió abrir su primer restaurante, a los 28 años, usando todos los ahorros que había juntado durante años y un arriesgado préstamo bancario, Ricardo se juró a sí mismo que nunca más pasaría por dificultades económicas. El negocio prosperó más allá de sus expectativas. En pocos años abrió el segundo restaurante, luego el tercero, después toda una cadena. El dinero empezó a entrar de forma abundante y con él llegaron el reconocimiento social, el prestigio, las amistades de conveniencia. Pero en algún momento de esa escalada, Ricardo había perdido algo esencial. Se había distanciado de su familia de origen, visitando a sus padres solo en fechas señaladas. Sus hermanos siguieron caminos diferentes, y la comunicación entre ellos se volvió rara y superficial. Las relaciones amorosas iban y venían, siempre saboteadas por la dedicación excesiva al trabajo o por la dificultad de confiar genuinamente en alguien. Los amigos verdaderos eran raros. La mayoría de las personas a su alrededor estaban interesadas en conexiones profesionales o en los beneficios de conocer a un empresario de éxito. Ricardo había construido un imperio, pero en el proceso se había convertido en un prisionero de su propia ambición. Se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, asistía a eventos sociales donde sonreía y fingía interés, pero volvía a casa vacío. En los últimos años, especialmente, la sensación de futilidad se había intensificado. ¿Para qué todo ese dinero si no había nadie con quien compartirlo? ¿Para qué el éxito si no había propósito más allá de acumular más éxito? Y entonces, en aquella mañana aparentemente normal, un niño desesperado había golpeado su ventanilla, y todo cambió. Ricardo no podía explicar racionalmente por qué había parado, por qué se había involucrado, por qué lo había llevado tan lejos. Pero mirando ahora la habitación donde Gabriel dormía tranquilamente, por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que trascendía hojas de cálculo y estrategias de mercado. Se acostó en la cama, pero el sueño tardó en llegar. Su mente seguía revisitando cada momento de aquel día surrealista. La imagen de Elena temblando bajo aquella lona rasgada estaba grabada en su memoria. ¿Cómo era posible que seres humanos vivieran en esas condiciones en pleno siglo XXI? ¿Cómo él, que pasaba por esa avenida todos los días, nunca había visto realmente esa realidad? Ricardo siempre había hecho donaciones a instituciones benéficas, principalmente por cuestiones de imagen corporativa y beneficios fiscales. Pero eran actos distantes, impersonales, que no exigían una implicación real. Firmar un cheque era fácil, mirar a los ojos a la miseria, olerla, tocarla, era completamente diferente, era visceral, incómodo, imposible de ignorar una vez que realmente la veías. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la habitación de invitados, iluminando suavemente el rostro de Gabriel. El niño abrió los ojos despacio, confundido por un instante, sin reconocer dónde estaba. El techo alto, las paredes blancas, el olor a limpio, la suavidad del colchón bajo su cuerpo. Todo aquello era tan diferente del cartón húmedo y la lona rasgada
que tardó unos segundos en que el recuerdo del día anterior volviera con claridad. La madre enferma, el hombre de traje que paró para ayudar, el hospital, aquel apartamento inmenso. No había sido un sueño, era real. Gabriel se sentó en la cama, todavía con la camiseta enorme que Ricardo le había prestado la noche anterior. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera clara y se levantó con cuidado, casi con miedo de hacer ruido. Abrió la puerta de la habitación despacio y salió al pasillo. El apartamento estaba en silencio, pero podía oler el aroma de café recién hecho que venía de algún lugar. Siguió el aroma y llegó a una cocina moderna, totalmente equipada con electrodomésticos que parecían salidos de una revista. Ricardo estaba allí, de espaldas, todavía con una camiseta sencilla y un pantalón de chándal, preparando el desayuno. Cuando oyó los pasos ligeros de Gabriel, se giró y sonrió. «Buenos días, Gabriel. ¿Has dormido bien?» El niño asintió tímidamente, sin saber muy bien cómo comportarse en aquella situación inusual. Ricardo le acercó una silla y le sirvió un plato con pan, mantequilla, mermelada, queso, jamón y un vaso grande de zumo de naranja. Gabriel comió despacio, saboreando cada bocado, todavía impresionado por la abundancia de aquella mesa. «Hoy vamos a visitar a tu madre al hospital», dijo Ricardo mientras tomaba su café. «Pero antes tenemos que resolver algunas cosas. Necesitas ropa adecuada, calzado, y tenemos que pensar en un lugar mejor para que os quedéis cuando le den el alta». Gabriel dejó de masticar y miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. ¿De verdad va a seguir ayudándonos? Ricardo sintió una opresión en el pecho ante esa pregunta. Era como si el niño estuviera acostumbrado a ser abandonado, a no poder confiar en nadie. «Sí», respondió con firmeza. «No vais a volver a ese callejón. Eso te lo garantizo». Después del desayuno, Ricardo llevó a Gabriel a un centro comercial cercano. Fue una experiencia reveladora para ambos. Gabriel nunca había entrado en una tienda de ropa como aquellas, con tantas opciones, colores y tallas. Ricardo eligió con cuidado prendas sencillas, pero de buena calidad. Pantalones, camisetas, unas zapatillas cómodas, ropa interior, una chaqueta ligera. Gabriel se probaba todo con una mezcla de vergüenza y fascinación, sin acabar de creer que todo aquello era para él. Al salir de la tienda, cargando varias bolsas, Ricardo notó la mirada de algunas personas. Algunos parecían juzgar la escena, otros demostraban curiosidad. Pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá de beneficios, contratos y reuniones corporativas. Llegaron al hospital a primera hora de la tarde. Elena estaba despierta, sentada en la cama, con un aspecto algo mejor que el día anterior. El rostro todavía estaba pálido, pero sus ojos tenían más vida. Cuando vio a Gabriel entrar en la habitación con ropa nueva y limpio, su cara se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. «Hijo mío, qué guapo estás», murmuró ella, extendiendo los brazos. Gabriel corrió a abrazarla, con cuidado de no tropezar con los tubos del suero y los cables de los monitores. Ricardo se quedó cerca de la puerta, observando aquel reencuentro con una emoción que lo sorprendió. Elena lo miró por encima de la cabeza de Gabriel y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nosotros», dijo ella con la voz aún débil pero cargada de sentimiento. «Ni siquiera sé bien su nombre, Ricardo Fernández. Pero puedes llamarme solo Ricardo». «Ricardo», repitió ella como si estuviera grabando ese nombre para siempre. «No tengo cómo devolvérselo. No tengo nada, absolutamente nada. Pero le juro que encontraré la manera de pagar todo esto que está haciendo». Ricardo negó con la cabeza. «No tienes que pagar nada, Elena. Solo concéntrate en mejorar. Lo demás lo resolveremos después». «Pero necesito saber», continuó ella, con la voz temblando un poco. «¿Por qué paró? ¿Por qué decidió ayudarnos? Tanta gente pasa a nuestro lado cada día, finge que no existimos. ¿Por qué usted fue diferente?» Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, buscando las palabras adecuadas. «Sinceramente no lo sé muy bien.
Creo que fue la mirada de Gabriel. O quizás fue el momento adecuado. Quizás yo necesitaba esto tanto como vosotros. Elena no entendió completamente lo que quiso decir, pero asintió. En los días siguientes, Ricardo estableció una rutina. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, pasaba por el hospital con Gabriel. Se quedaban unas horas con Elena, conversando, llevándole fruta, revistas, palabras de aliento. Por la tarde, Ricardo volvía a buscar a Gabriel y cenaban juntos en el apartamento. Poco a poco, el niño fue abriéndose, contando historias de su vida antes de vivir en la calle, de las dificultades que enfrentaron, de los miedos y esperanzas. Ricardo descubrió que Gabriel era inteligente, curioso y sensible. Le gustaba dibujar, le encantaban las historias de superhéroes y soñaba con volver algún día al colegio. Aquellas conversaciones despertaron en Ricardo sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Empezó a ver en Gabriel no solo a un niño necesitado, sino a un chico con potencial, con sueños, con futuro. Mientras tanto, Elena se recuperaba gradualmente. Los antibióticos hicieron efecto, la fiebre bajó, la respiración volvió a la normalidad. Pero junto con la mejora física, venía la ansiedad por el futuro. Sabía que pronto recibiría el alta y no tenía a dónde ir. El callejón oscuro y frío no era una opción aceptable, pero tampoco sabía cómo empezar de nuevo sin dinero, sin trabajo, sin referencias. Fue durante una de esas visitas cuando Ricardo trajo una noticia. «Elena, he alquilado un piso para ti y para Gabriel», dijo, sentándose en la silla al lado de la cama. «Es pequeño, sencillo, pero está limpio, es seguro y tiene todo lo que necesitáis. Está en un barrio tranquilo, con un colegio público cerca para Gabriel y buen transporte». Elena se quedó boquiabierta. «¿Un piso? Pero no puedo aceptar eso, Ricardo. Ya es demasiado, es mucho más de lo que podría...» «Puedes y vas a aceptarlo», la interrumpió él con amabilidad pero con firmeza. «No es un favor, Elena. Es lo mínimo que cualquier ser humano merece. Un techo, seguridad, dignidad. Y no te preocupes por el alquiler ahora. Céntrate en recuperarte, en matricular a Gabriel de nuevo en el colegio, en reconstruir tu vida. Cuando estés lista pensaremos en el trabajo y en cómo puedes seguir adelante». Elena no pudo contener las lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la trataba con tanta consideración, con tanta humanidad? Ella, que se había acostumbrado a ser invisible, ignorada, tratada como un estorbo por la sociedad, ahora estaba ante alguien que la veía como persona, como madre, como alguien que merecía una segunda oportunidad. Gabriel, que estaba dibujando en un cuaderno que Ricardo le había comprado, miró a su madre y luego a Ricardo. «Usted es como un ángel, ¿verdad?», dijo el niño con total sinceridad. Ricardo se rió avergonzado. «No, Gabriel, estoy lejos de ser un ángel. Solo estoy haciendo lo que debería hacer». Días después, Elena recibió el alta médica. Ricardo estaba allí, como siempre, para recogerla. Llevó a madre e hijo directamente al piso que había preparado. Era un lugar modesto en un barrio de clase media-baja como Vallecas, pero estaba impecablemente limpio y amueblado con lo básico. Tenía una habitación con 2 camas, un pequeño salón con sofá y televisión, cocina equipada y baño completo. La despensa estaba llena de alimentos, productos de limpieza e higiene. En el armario, Ricardo había dejado ropa nueva para Elena, elegida con la ayuda de una empleada de una de las tiendas. Cuando Elena entró en aquel piso y vio todo aquello, rompió a llorar de nuevo. Gabriel corrió por el espacio, explorando cada rincón, maravillado con el hecho de tener una cama de verdad, un techo sólido sobre su cabeza, comida en la nevera. Ricardo se quedó allí unas horas, ayudándoles a instalarse, explicando detalles prácticos, dejando su número de teléfono y diciendo que estaba a su disposición para cualquier necesidad. Antes de irse, se giró hacia Elena. «Mañana volveré para que hablemos sobre el siguiente paso. Necesitamos regularizar la situación de Gabriel en el colegio y pensar en tu futuro profesional. Pero hoy solo descansa. Disfruta de este momento. Os lo merecéis». Aquella noche, después de que Ricardo se fuera, Elena y Gabriel se sentaron en el sofá, uno al lado del otro.
en silencio. Era un silencio diferente, no de miedo o desesperación, sino de alivio, de gratitud, de esperanza renacida. Gabriel apoyó la cabeza en el hombro de su madre y murmuró en voz baja: «Ahora vamos a estar bien, ¿verdad, mamá?». Elena besó la frente de su hijo y respondió con convicción: «Sí, mi amor, vamos a estar bien». En los días que siguieron, Ricardo cumplió su promesa. Volvió al piso, ayudó a Elena a conseguir los documentos necesarios para matricular a Gabriel en un colegio público cercano. El niño, que había perdido casi un curso escolar, necesitaría refuerzo, pero los profesores se mostraron comprensivos y dispuestos a ayudarlo a reintegrarse. Gabriel recibió un uniforme, material escolar, una mochila nueva. Cuando entró por primera vez en el aula, con el cuaderno bajo el brazo y una sonrisa en el rostro, Elena y Ricardo esperaron fuera, emocionados. «Lo conseguirá», dijo Ricardo. «Es un niño inteligente y valiente». «Gracias a usted», respondió Elena. «Sin usted estaría perdido. Los dos lo estaríamos». Ricardo la miró. Elena estaba diferente. El pelo, ahora limpio y arreglado, caía suelto sobre sus hombros. El rostro, sin las marcas de la enfermedad y la suciedad, revelaba rasgos delicados y bonitos. Los ojos verdes brillaban con una luz que él no había percibido antes. Vestía ropa sencilla pero digna, y tenía una postura más erguida, más segura. La transformación era impresionante. «Y sobre ti», comenzó Ricardo, cambiando el foco de la conversación. «¿Ya has pensado en lo que te gustaría hacer? ¿Qué tipo de trabajo te interesa?». Elena bajó la mirada, insegura. «Siempre he trabajado en la limpieza, en servicios domésticos, esas cosas. Es lo que sé hacer. No tengo estudios más allá de la primaria. No sé si sirvo para otra cosa». Ricardo pensó por un instante. «Tengo una propuesta», dijo. «Uno de mis restaurantes necesita a alguien para ayudar en la cocina. No es nada sofisticado. Son tareas sencillas, pero tendrías un salario fijo, abono de transporte, vales de comida. Es una oportunidad de empezar de nuevo con un contrato, con derechos. ¿Qué te parece?». Elena abrió los ojos como platos. «¿Me está ofreciendo un trabajo? ¿A mí?». «Sí, si aceptas, claro». «Acepto», respondió ella, inmediatamente, con la voz embargada de emoción. «Sí, acepto. Le prometo que me esforzaré, que haré el mejor trabajo posible. No se arrepentirá». Ricardo sonrió. «Sé que no lo haré». Elena comenzó a trabajar la semana siguiente. Ricardo la llevó personalmente al restaurante, un establecimiento elegante en el barrio de Malasaña, frecuentado por un público sofisticado. La presentó a la gerente, doña Marta, una señora experimentada y acogedora que rápidamente percibió la dedicación y humildad de Elena. El trabajo era duro, las horas eran largas, pero Elena lo afrontaba todo con una disposición impresionante. Llegaba temprano, hacía todo con esmero, nunca se quejaba. Sus compañeros notaron su actitud y pronto comenzaron a respetarla. Ricardo pasaba con frecuencia por el restaurante, siempre con la excusa de verificar el funcionamiento del negocio. Pero en el fondo, quería seguir de cerca cómo se estaba adaptando Elena. Veía en ella una fuerza silenciosa, una resiliencia que lo impresionaba. A pesar de todo lo que había pasado, no se victimizaba, no pedía compasión. Simplemente trabajaba, cuidaba de su hijo y reconstruía su vida ladrillo a ladrillo. Las semanas fueron pasando y una rutina cómoda se estableció. A Gabriel le iba bien en el colegio, haciendo amigos y recuperando el retraso en los estudios. Elena prosperaba en el trabajo, recibiendo elogios de la gerencia y de los cocineros. Y Ricardo, que antes vivía sumergido solo en números, hojas de cálculo y expansiones empresariales, ahora se encontraba visitando aquel pequeño piso de Vallecas con una frecuencia cada vez mayor. Le llevaba juguetes a Gabriel, libros, juegos educativos, ayudaba al niño con los deberes, le contaba cuentos, jugaba con él. Y conversaba largamente con Elena, descubriendo poco a poco a la mujer detrás de aquella historia de dolor. Descubrió que había crecido en un orfanato en el interior, que nunca conoció a su padre, que su madre la abandonó siendo un bebé,
Se había casado joven con un chico que parecía prometedor, pero que resultó ser violento e irresponsable. Cuando se quedó embarazada de Gabriel, el marido la abandonó, dejándola sola y sin recursos. Luchó como pudo para criar a su hijo, pero la falta de oportunidades, la ausencia de apoyo familiar y una serie de reveses económicos la llevaron a la calle. Era una historia de abandono, de injusticia, de un sistema que fallaba a los más vulnerables. Pero también era una historia de lucha, de amor maternal, de esperanza que se negaba a morir incluso en las peores circunstancias. Ricardo se sorprendía a sí mismo pensando en Elena incluso cuando estaba lejos. Durante reuniones importantes, en medio de negociaciones, en cenas de negocios, su mente volvía a aquel piso sencillo, a la sonrisa tímida de ella, a la gratitud en sus ojos verdes. Intentó ignorar esos pensamientos al principio, diciéndose a sí mismo que era solo compasión, un sentido de responsabilidad por su bienestar. Pero en el fondo sabía que era algo más. Elena también sentía que algo cambiaba dentro de ella. Ricardo no era solo el hombre que los había salvado. Era alguien que trataba a Gabriel con un cariño paternal, que la escuchaba sin juzgar, que creía en ella cuando ella misma dudaba. Era amable, respetuoso, atento, pero tenía miedo. Miedo de equivocarse, miedo de encariñarse, miedo de que todo aquello fuera temporal. Al fin y al cabo, ¿por qué un hombre como Ricardo, rico, exitoso, culto, se interesaría de verdad por alguien como ella? Un sábado por la tarde, Ricardo apareció en el piso con una sorpresa. «Vamos a salir los tres», anunció. «Quiero llevaros a conocer un lugar especial». Gabriel saltó de alegría y Elena, aunque dudosa, aceptó. Fueron al Parque del Retiro, una de las postales de Madrid. Gabriel corrió por el césped, jugó en los columpios, dio de comer a los patos en el estanque. Ricardo y Elena caminaban lado a lado, hablando de trivialidades, riendo de pequeñas cosas, disfrutando de la simplicidad de aquel momento. En un momento dado, se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, mientras Gabriel jugaba a pocos metros de distancia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. «Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así», dijo Elena de repente rompiendo el silencio. «Hace unos meses pensaba que iba a morir en aquel callejón, que Gabriel se quedaría solo, sin nadie. Y ahora, mira esto, él en el colegio, sano, feliz, yo con un trabajo, una casa, parece un milagro». Ricardo la miró, observando su perfil delicado, el pelo meciéndose al viento. «No fue un milagro, Elena. Fuiste tú, tu fuerza, tu coraje. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien la cruzó». Ella giró el rostro hacia él, y sus miradas se encontraron. Había algo allí, una conexión que iba más allá de la gratitud, más allá de la compasión. Era algo más profundo, más real, más aterrador. Ambos lo sintieron, pero ninguno tuvo el valor de decir nada en ese momento. Gabriel vino corriendo, rompiendo el encanto. «Tío Ricardo, mira lo que he encontrado», gritó el niño mostrando una piedrecita brillante. «¿Puedo llevármela a casa?» «Claro que sí», respondió Ricardo, alborotándole el pelo al niño con cariño. «Todo lo que encuentres especial, puedes llevártelo». Gabriel sonrió y volvió corriendo a continuar su exploración. Elena observaba la interacción con el corazón encogido. Ricardo trataba a Gabriel como a un hijo, y Gabriel, que nunca había tenido una figura paterna, se apegaba a él con una intensidad conmovedora. Aquella noche, al volver al piso, Gabriel se durmió rápidamente, agotado por el día lleno de actividades. Elena preparó un café para ella y para Ricardo, y los dos se sentaron en el pequeño salón. El silencio entre ellos era cómodo pero cargado de expectación. Ricardo observaba a Elena discretamente mientras ella removía el azúcar en la taza, sus movimientos delicados, la expresión pensativa. Parecía estar a 1000 kilómetros de distancia, perdida en pensamientos que él no podía descifrar. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente. Elena parpadeó, volviendo al momento presente. Estaba pensando en cómo la vida puede cambiar tan rápidamente. Hace pocos meses
Cada día era una lucha por la supervivencia. Despertar con frío, con hambre, sin saber si tendríamos que comer. Y ahora tengo un techo sobre mi cabeza. Gabriel está en el colegio, tengo un trabajo. A veces parece irreal. Es real, aseguró Ricardo, y seguirá siéndolo. Te lo has ganado, Elena. No fue suerte, fue tu fuerza. Fuiste tú, corrigió ella, mirándolo finalmente a los ojos. Si no fuera por ti, habría muerto en ese callejón. Gabriel se habría quedado solo. Probablemente acabaría en un centro de acogida o algo peor. Cambiaste el rumbo de nuestras vidas por completo. Ricardo negó con la cabeza. Yo solo ayudé en el momento adecuado. Pero el coraje de aceptar ayuda, de empezar de nuevo, de trabajar duro todos los días, de criar a ese niño increíble que duerme ahí en la habitación, todo eso fuiste tú. Nunca subestimes tu propia fuerza. Elena sintió que se le humedecían los ojos de nuevo. Parecía que últimamente lloraba por cualquier motivo, y eso la irritaba un poco. Pero Ricardo nunca la juzgaba por ello, nunca la hacía sentir débil por mostrar sus emociones. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella con vacilación. Claro, siempre. ¿Por qué sigues soltero? Quiero decir, eres exitoso, guapo, inteligente. Debes de tener mujeres haciendo cola para estar contigo. Ricardo soltó una risa sin humor. ¿Mujeres interesadas en mi dinero y mi estatus? Sí, de esas no faltan. Pero alguien que realmente me conozca, que se preocupe por quién soy más allá de la cuenta bancaria, eso es más raro de lo que imaginas. ¿Estuviste casado alguna vez? Casi. Hace unos años me prometí con una mujer que conocí en un evento corporativo. Era elegante, educada, parecía perfecta, hasta que descubrí que me estaba engañando con un socio del club. La boda se canceló 2 semanas antes de la ceremonia. Elena abrió los ojos como platos. Lo siento, Ricardo. No lo sientas. Fue lo mejor que pudo pasar. ¿Imaginas si lo hubiera descubierto después de casarme? Aquello me enseñó a ser más cauto, pero también me cerró a nuevas posibilidades. Me sumergí en el trabajo y olvidé que existía vida más allá de los negocios. ¿Y ahora? La voz de Elena era casi un susurro. Ahora Ricardo se acercó un poco más. Ahora recuerdo lo que es sentir algo real. Tú y Gabriel me habéis hecho recordar que hay cosas mucho más importantes que los contratos y los beneficios. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que no era incómoda sino intensa. Elena podía sentir su corazón acelerarse, las manos ligeramente temblorosas. Hacía tanto tiempo que nadie la miraba de esa manera, con ese interés genuino, ese cariño. El café humeaba en las tazas, mientras Elena y Ricardo permanecían sentados en el pequeño salón, envueltos por un silencio que no era incómodo, sino cargado de cosas no dichas. La luz suave de la lámpara creaba una atmósfera íntima, casi irreal, tan diferente de los ambientes iluminados y asépticos a los que Ricardo estaba acostumbrado. Allí, en ese espacio sencillo, se sentía más en casa que en su propio ático de lujo. «Ricardo», comenzó Elena, girando la taza entre las manos, necesitando ocupar las manos con algo. «Pienso mucho en todo esto, en cómo apareciste en nuestra vida. A veces parece que estoy soñando y que voy a despertar de nuevo en aquel callejón. No es un sueño», aseguró él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Esto es real. Os merecéis esto y mucho más». «Pero, ¿por qué?». La voz de ella salió casi como un susurro. «¿Por qué sigues viniendo aquí? ¿Por qué nos dedicas tanto tiempo? Tienes una vida, una empresa enorme, 1000 compromisos. No lo entiendo». Ricardo se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Porque por primera vez en mucho tiempo me siento vivo, Elena. Mi vida estaba vacía. Tenía dinero, éxito, todo lo que la gente considera importante, pero no tenía nada que realmente importara. No tenía con quién compartirlo. No tenía propósito más allá de ganar más dinero, de expandir más negocios. Vosotros me disteis algo que ni siquiera sabía que necesitaba». «¿Y qué es eso?», preguntó ella con los ojos verdes fijos en él. «Significado, conexión, familia». La última palabra quedó suspendida en el aire entre ellos.
Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Familia. Era una palabra que no usaba desde hacía tanto tiempo, que había perdido su significado cuando se vio sola con Gabriel, rechazada por el mundo. Y ahora, aquel hombre, prácticamente un extraño hacía unos meses, estaba diciendo que ellos eran una familia para él. Tengo miedo, admitió ella con la voz temblorosa. Miedo de acostumbrarme a esto, de creer que puede durar. Ya he perdido tantas cosas en la vida. Me han abandonado tantas veces. No sé si aguantaría pasar por esto de nuevo. Ricardo extendió la mano y con vacilación tocó la de ella. El contacto fue eléctrico, despertando algo en ambos que llevaban semanas reprimiendo. No os voy a abandonar, Elena. Eso te lo prometo. Ella miró la mano de él sobre la suya, grande, cálida, segura. Quería creer en esas palabras con cada fibra de su ser. Pero Ricardo no sabía cómo era vivir en la incertidumbre, al margen, siendo desechable a los ojos de la sociedad. Tú no lo entiendes, dijo ella, con los ojos empezando a humedecerse. No entiendes lo que es ser invisible. Pasar junto a la gente todos los días y ver que miran a través de ti, como si no existieras. Aprendí a no esperar nada de nadie, porque cada vez que esperé, me decepcionaron. Entonces déjame ser la excepción, respondió él con firmeza. Déjame demostrarte que no todo el mundo es así. Elena retiró la mano con suavidad, secándose una lágrima que le corría por el rostro. No es solo por mí, Ricardo, es por Gabriel también. Se está apegando a ti de una forma que me asusta. Te llama tío, habla de ti todo el tiempo, te dibuja en los cuadernos del colegio. Si un día te cansas de todo esto, si decides seguir con tu vida, le destrozarás el corazón. ¿Y crees que a mí no me lo destrozarás también? La voz de Ricardo salió más intensa de lo que pretendía. Elena, no estoy haciendo esto por pena. No lo estoy haciendo porque sea una buena persona o porque quiera sentirme mejor conmigo mismo. Lo estoy haciendo porque vosotros dos os habéis vuelto importantes para mí. Muy importantes. El silencio que siguió fue denso, lleno de significados. Elena respiró hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Yo también siento algo, admitió ella finalmente, con la voz apenas audible. Cuando vienes aquí, cuando pasas por el restaurante solo para verme, cuando juegas con Gabriel, siento algo que no debería sentir. ¿Por qué no deberías?, preguntó Ricardo. Porque somos de mundos diferentes, respondió ella con una sonrisa triste. Tú eres un empresario millonario, yo soy una exindigente que trabaja en tu cocina. La gente juzgará, hablará, dirá que soy una interesada, que me estoy aprovechando de ti. No me importa lo que diga la gente, pero a mí sí me importa. Elena alzó un poco la voz, dejando entrever su frustración. Me importa porque me han juzgado toda la vida. He oído de todo. Me han tratado como basura, y no quiero que te veas perjudicado por estar cerca de mí. Ricardo se levantó y se arrodilló frente a ella, sujetando sus manos con firmeza. Elena, mírame. Ella se resistió, pero finalmente levantó el rostro y encontró sus ojos, intensos y sinceros. Tú no eres tu pasado. No te definen las circunstancias que te llevaron a la calle. Eres una mujer fuerte, valiente, dedicada. Eres una madre increíble, y eres alguien de quien me estoy enamorando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena abrió los ojos como platos, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Enamorando? Ricardo también parecía sorprendido por haberlo dicho en voz alta, pero no se retractó. Sé que es pronto, continuó él. Sé que es complicado, pero no puedo fingir que no lo siento. Todas las noches, cuando vuelvo a mi apartamento vacío, en lo único que puedo pensar es en estar aquí contigo y con Gabriel. Me habéis dado algo que el dinero nunca compró. Me habéis dado un motivo para levantarme cada mañana más allá de comprobar la facturación de los restaurantes. Elena estaba sin palabras. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las secaba. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada ahora, respondió Ricardo levantándose y volviendo a sentarse a su lado. Solo quería que supieras lo que siento, y que, decidas lo que decidas, seguiré aquí para vosotros.
Eso no cambia. Aquella noche, después de que Ricardo se fuera, Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que él había dicho. Una parte de ella quería lanzarse de cabeza a ese sentimiento, creer que era posible, que podían construir algo juntos. Pero la otra parte, marcada por tantas decepciones, susurraba palabras de cautela, recordándole que nada dura para siempre. En los días siguientes hubo un cambio sutil pero perceptible entre ellos. Cuando Ricardo visitaba, las miradas duraban un poco más. Las sonrisas eran más significativas. Las manos se rozaban accidentalmente con más frecuencia. Gabriel, con la aguda percepción de los niños, notaba todo aquello y se sentía feliz, aunque no comprendiera completamente la complejidad de los sentimientos adultos. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el restaurante, doña Marta se le acercó durante una pausa. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo la gerente con delicadeza. Elena se tensó, pero asintió. «Claro, doña Marta. ¿Qué pasa entre tú y Ricardo?». Elena sintió que se le sonrojaba el rostro. «Nada, doña Marta. Solo me está ayudando». La gerente sonrió con sabiduría. «Hija mía, trabajo aquí desde hace 15 años. Conozco a Ricardo desde que abrió el primer restaurante. Nunca, jamás le he visto mirar a alguien como te mira a ti. Y nunca lo he visto tan presente, tan atento, tan diferente. Ha cambiado». Elena bajó la mirada. «No quiero causar problemas». «¿Problemas?». Doña Marta se rió suavemente. «Querida, le estás haciendo bien. Ricardo siempre ha sido un hombre solitario, casado con su trabajo. Lo veía llegar aquí tenso, preocupado, siempre presionado. Ahora llega sonriendo, pregunta cómo estás, trae dulces para el equipo, bromea con el personal. Lo has humanizado, pero la gente hablará», argumentó Elena. «Dirán que soy una interesada, que me estoy aprovechando de la situación. ¿Y desde cuándo la opinión de los demás debe dictar tu felicidad?». Doña Marta le puso la mano en el hombro a Elena. «Hija mía, la vida es demasiado corta para desperdiciar la oportunidad de ser feliz por lo que otros puedan pensar. Si os queréis, si hay algo real ahí, agarraos a ello con fuerza. Lo demás es solo ruido». Aquellas palabras resonaron en Elena durante el resto del día. Quizás doña Marta tenía razón. Quizás estaba dejando que el miedo y los traumas del pasado sabotearan una posibilidad real de felicidad. Pero era tan difícil permitirse creer, abrir el corazón después de tanto tiempo protegiéndolo. El fin de semana siguiente, Ricardo llevó a Elena y a Gabriel de excursión a la costa valenciana. Fue la primera vez que Gabriel veía el mar. La reacción del niño fue inolvidable. Corrió por la arena, gritó de alegría al sentir las olas tocar sus pies, llenó cubos con conchas y piedrecitas, construyó castillos que el mar derribaba. Ricardo jugaba con él, corría detrás, fingía ser un monstruo marino, llevaba al niño sobre los hombros. Elena observaba desde lejos, sentada en la arena, con el corazón rebosante. Ricardo volvió hasta ella, jadeando, con el pelo alborotado por el viento y una amplia sonrisa en el rostro. Parecía 10 años más joven, así, lejos de los trajes caros y las salas de reuniones. Se sentó a su lado y ambos se quedaron observando a Gabriel jugar. «Gracias», dijo Elena suavemente. «¿Por qué?». «Por todo esto, por darle a mi hijo recuerdos que guardará para siempre, por mostrarle que el mundo puede ser bonito». Ricardo la miró. «¿Y tú? ¿Crees que el mundo puede ser bonito?». Elena desvió la mirada, centrándose en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. «Estoy empezando a creerlo». Ricardo le cogió la mano entrelazando sus dedos. Esa vez Elena no la retiró. Se quedaron allí, de la mano en silencio, mientras Gabriel continuaba su encantada exploración del océano. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo, lejos de las preocupaciones y miedos que los acechaban. De vuelta a Madrid, Gabriel se durmió en el asiento trasero, agotado y feliz. Ricardo conducía con una mano en el volante y la otra todavía sujetando la de Elena. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de promesas no verbalizadas. Cuando llegaron al piso,
Ricardo llevó a Gabriel en brazos hasta la habitación y lo acostó en la cama, todavía con la ropa de playa. Elena arropó a su hijo con cariño, le besó la frente y apagó la luz. Cuando volvió al salón, Ricardo estaba de pie junto a la puerta, claramente sin prisa por irse. «¿No quieres quedarte un poco más?», preguntó Elena, con voz vacilante. «Quiero», respondió él inmediatamente. Se sentaron de nuevo en el sofá, pero esta vez más cerca. Elena apoyó la cabeza en su hombro y Ricardo le pasó el brazo por encima. Se quedaron así largos minutos, solo sintiendo la presencia del otro, el calor, el consuelo. «Ricardo», susurró Elena, «tengo miedo». «Yo también», admitió él. «Pero a veces las mejores cosas de la vida vienen acompañadas de miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?». Él giró el rostro de ella hacia él, sus ojos encontrándose con los de ella. ¿Y si es exactamente lo que los dos estábamos buscando sin saberlo? Elena sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Despacio, con vacilación, se inclinó y rozó sus labios con los de él. Fue un beso suave, cargado de emoción, de vulnerabilidad, de promesa. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. «No sé cómo hacer esto», confesó Elena. «Hace tanto tiempo que no confío en alguien así». «Aprenderemos juntos», respondió Ricardo besándole la frente. «No tengo todas las respuestas, Elena, pero sé que quiero estar contigo. Quiero estar con vosotros dos. Quiero construir algo real, algo que importe». Ella asintió, permitiendo finalmente que las barreras cayeran un poco más. Aquella noche, Ricardo se quedó hasta tarde, y los dos hablaron de todo, de los miedos, las esperanzas, los sueños que habían enterrado y que ahora comenzaban a resurgir. Hablaron de Gabriel, de cómo querían que creciera feliz y seguro. Hablaron de los desafíos que enfrentarían, de las diferencias entre ellos, pero también de lo que tenían en común, la conexión inexplicable que los había unido desde aquel primer encuentro en el semáforo. Cuando Ricardo finalmente se levantó para irse, ya pasaba de la medianoche. En la puerta, abrazó a Elena largamente, como si no quisiera soltarla. «Estoy aquí», susurró él. «Siempre estaré aquí». «Lo sé», respondió ella, y por primera vez lo creyó de verdad. En las semanas que siguieron, la relación entre ellos floreció de forma natural. No hubo prisa, no hubo presión. Solo momentos compartidos, comidas juntos, paseos sencillos, conversaciones profundas. Gabriel notaba el cambio y estaba radiante. Una mañana, mientras desayunaban, miró a Ricardo e hizo una pregunta que los pilló a ambos desprevenidos. «Tío Ricardo, ¿vas a ser mi padre?». Ricardo casi se atraganta con el café. Elena se quedó paralizada. El niño los miraba con aquellos ojos grandes y esperanzados, esperando una respuesta. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», intentó ganar tiempo Elena. «Porque nos cuida como un padre. Porque te quiere, mamá. Lo veo. Y yo también lo quiero a él. Quiero que sea mi padre de verdad». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Miró a Elena, que estaba visiblemente emocionada. Gabriel, comenzó él con voz suave. «Me encantaría ser tu padre, pero esa es una decisión grande que hay que tomar de la forma correcta, en el momento adecuado». «Pero, ¿quieres?», insistió el niño. «Quiero», respondió Ricardo sin dudar. «Quiero mucho». Gabriel sonrió, satisfecho con la respuesta, y volvió a comer sus cereales como si no acabara de cambiar por completo el rumbo de la conversación. Elena y Ricardo se miraron, ambos sabiendo que aquel momento había sellado algo importante entre ellos. Para Gabriel, la pregunta había sido sencilla, natural. Era solo un niño expresando lo que sentía, lo que deseaba. Pero para los dos, adultos, aquellas palabras tenían un peso inmenso. Era la confirmación de que sus sentimientos no solo les afectaban a ellos, sino que moldeaban el futuro de aquel niño que ya había sufrido demasiado. Después de que Gabriel se fuera al colegio, Ricardo ayudó a Elena a fregar los platos del desayuno.
Era un gesto simple, doméstico, pero que significaba mucho para ella. Él podía contratar a gente para hacer cualquier tarea, pero elegía estar allí, codo con ella, compartiendo esas pequeñas responsabilidades del día a día. ¿Te has dado cuenta de que nuestra vida ha cambiado por completo?, comentó Elena mientras secaba una taza. Hace 6 meses estaba literalmente luchando por sobrevivir un día más, y ahora estoy aquí, preocupada por cosas normales como fregar los platos y preparar la comida de Gabriel para el colegio. Es surrealista. Ricardo dejó de frotar el plato que sostenía y la miró. ¿Y eres feliz? ¿Realmente feliz? Elena pensó en la pregunta por un momento, queriendo dar una respuesta honesta. Estoy aprendiendo a ser feliz. Estoy aprendiendo que puedo confiar, que puedo hacer planes de futuro, que no necesito vivir solo en modo supervivencia. Es un proceso, ¿sabes? No es fácil desconectar años de trauma y miedo de la noche a la mañana. Lo entiendo, dijo Ricardo, y no hay prisa. Iremos a nuestro ritmo, juntos, juntos. Esa palabra resonó en Elena de una forma profunda. Nunca había tenido a nadie verdaderamente a su lado. Incluso cuando estuvo casada, había sido una relación desigual en la que ella llevaba todo el peso. Pero con Ricardo era diferente. Él realmente quería dividir, compartir, construir juntos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, dijo Elena de repente. ¿El qué? Que no actúas como si me estuvieras haciendo un favor. No, tienes esa postura de salvador, de alguien que está rescatando a una pobrecita. Me tratas como a una igual, como a alguien que merece respeto y dignidad. Eso marca toda la diferencia. Ricardo sonrió y se secó las manos en el paño. Porque eres mi igual, Elena. Las circunstancias que te llevaron a la calle no definen quién eres. Eres inteligente, dedicada, una madre increíble. Yo no te salvé. Nos encontramos en el momento en que ambos lo necesitábamos. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Elena. Se acercó a él y por primera vez desde que se conocieron, tomó la iniciativa. Rodeó el cuello de Ricardo con sus brazos y lo besó con ternura. Fue un beso diferente al primero, más seguro, más entregado. Ricardo la abrazó por la cintura, acercándola más, correspondiendo con igual intensidad. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Te quiero», dijo Ricardo sin dudar. «Sé que aún es pronto para decirlo, pero es lo que siento. Te quiero a ti y quiero a Gabriel como si fuera mi hijo». Elena sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas puras de felicidad. «Yo también te quiero. Tengo miedo de decirlo porque parece demasiado grande, demasiado importante, pero es verdad. Eres lo mejor que me ha pasado junto con Gabriel». Se quedaron abrazados allí en la cocina durante largos minutos, solo sintiendo la presencia del otro, la certeza de que habían encontrado algo precioso y raro. Más tarde, cuando Gabriel fue al colegio, Elena y Ricardo hablaron seriamente sobre el asunto. «Yo también quiero esto», confesó ella. «Quiero que seamos una familia de verdad. Pero tengo tanto miedo de estropearlo todo». «No lo estropearás», le aseguró él. «Haremos que funcione, juntos». Y así fue como, lentamente, sus vidas comenzaron a entrelazarse de forma cada vez más profunda. Ricardo empezó a dormir algunas noches en el piso, al principio en el sofá, pero pronto Elena lo invitó a compartir la habitación con ella. Gabriel ganaba cada vez más confianza, llamaba a Ricardo papá en momentos de distracción y luego se corregía, avergonzado. Pero Ricardo siempre sonreía y decía que no pasaba nada, que podía llamarlo como quisiera. Un día, Ricardo llegó al piso con una expresión seria. Elena se preocupó, pensando que algo iba mal. Le pidió que se sentara y entonces se arrodilló frente a ella, exactamente como había hecho meses antes cuando le declaró sus sentimientos. «Elena, sé que nuestra historia es poco común. Sé que empezó de una forma que nadie esperaría, pero ha sido lo mejor que me ha pasado. Tú y Gabriel sois mi familia, sois mi hogar, y ya no quiero vivir sin vosotros». Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero bonito.
No es ostentoso porque sé que no te gusta eso, pero es real, como mi amor por ti. Cásate conmigo, Elena. Déjame ser tu marido y el padre de Gabriel oficialmente. Elena estaba en shock, con las manos cubriéndose la boca, las lágrimas ya corriendo. Sí, consiguió decir entre sollozos. Sí, quiero. La noticia del compromiso llenó el pequeño piso de una alegría que hacía mucho tiempo que no visitaba aquellas paredes. Gabriel, al saber que Ricardo realmente sería su padre, saltó tanto que los vecinos de abajo golpearon el techo quejándose del ruido. Pero a nadie le importó. Aquel era un momento de celebración pura, de felicidad sin reservas. Ricardo no quería una ceremonia grande y pomposa. Elena, mucho menos. Lo que ambos deseaban era algo sencillo, íntimo, significativo. Decidieron casarse en una pequeña capilla del barrio donde vivían, con solo unas pocas personas presentes. Doña Marta sería la madrina de Elena y Gabriel sería el paje, obviamente. Invitaron a algunos compañeros del restaurante, así como a algunos empleados de confianza de Ricardo que habían sido testigos de su transformación en los últimos meses. Pero antes de la boda, había otro paso importante que dar. Ricardo quería adoptar a Gabriel legalmente. Iniciaron el proceso con la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia. Fueron necesarios meses de documentación, visitas de trabajadores sociales, entrevistas, evaluaciones. Gabriel participó en todo con seriedad, respondiendo a las preguntas de los profesionales con sinceridad. Sí, quería ser adoptado por Ricardo. Sí, se sentía seguro y feliz. Sí, Ricardo era un buen padre para él. Durante aquel periodo de espera, mientras el proceso de adopción se tramitaba en los juzgados, la vida de los tres continuó solidificándose en una rutina amorosa y estable. Ricardo pasó a vivir oficialmente en el piso, trayendo sus cosas poco a poco. Elena seguía trabajando en el restaurante, pero ahora con la perspectiva de un futuro diferente. Ricardo había mencionado que, si ella quería, podía hacer cursos, estudiar, ampliar sus habilidades. Ella pensaba en ello con frecuencia, imaginando posibilidades que antes parecían imposibles. Gabriel estaba irreconocible. El niño delgado y asustado que golpeó la ventanilla del coche aquel día se había transformado en un niño sano, expansivo, lleno de energía. Sus notas en el colegio mejoraban constantemente. Había hecho amigos, participaba en actividades extraescolares. Los profesores elogiaban su dedicación y su resiliencia. Cuando le preguntaban por el cambio radical en su comportamiento, Gabriel respondía simplemente que ahora tenía una familia de verdad. Una tarde, unos meses después de la pedida de mano, el abogado llamó con la noticia que todos esperaban ansiosamente. La adopción había sido aprobada por el juez. Gabriel era oficialmente hijo de Ricardo Fernández. Cuando recibieron el documento, los tres se abrazaron y lloraron juntos. Era un simple papel, pero representaba mucho más que la legalidad. Representaba pertenencia, seguridad, amor incondicional. Al día siguiente, Ricardo llevó a Gabriel al registro civil para que el nombre del niño fuera actualizado. Gabriel Carvalho Fernández. El niño se quedó mirando el nuevo documento con los ojos muy abiertos, pasando los dedos sobre su propio nombre impreso, como si no creyera que aquello era real. «Ahora somos una familia de verdad, papá», dijo Gabriel, usando el título sin dudar por primera vez. Ricardo cogió a su hijo en brazos, sin importarle que ya fuera demasiado grande para eso. «Siempre lo hemos sido, hijo mío. Siempre lo hemos sido». La boda se fijó para el sábado siguiente. Elena no tenía familia a la que invitar, pero no se sintió triste por ello. Su familia estaba allí, en aquel niño de 9 años y en aquel hombre que había transformado sus vidas. Doña Marta ayudó a Elena a elegir un vestido sencillo pero elegante, blanco, que realzaba su belleza natural. Nada de velos elaborados o tocados extravagantes, solo un delicado arreglo de flores en el pelo. A Gabriel le compraron un traje pequeño, idéntico al que usaría Ricardo, y se sintió extremadamente orgulloso de ello. Practicó su entrada como paje varias veces, sujetando un cojincito con las alianzas, serio como un adulto.
Ricardo lo observaba con una sonrisa en el rostro, maravillado por lo mucho que aquel niño había crecido y se había desarrollado. La mañana de la boda, Ricardo se levantó temprano y salió a caminar por el barrio. Era una forma de procesar todo lo que estaba sucediendo, de entender realmente la dimensión del cambio en su vida. Hacía menos de un año, era un hombre solitario, vacío, yendo de un compromiso a otro sin vivir realmente. Y ahora estaba a punto de casarse con la mujer que amaba y de oficializar la paternidad del niño que ya consideraba su hijo. Era casi increíble. Pasó por el callejón donde había encontrado a Elena por primera vez. El refugio de lona ya no estaba allí. Alguien había limpiado el lugar, o quizás otras personas en situación de calle lo habían ocupado y luego abandonado. Pero el recuerdo de aquel momento permanecía vivo. Ricardo recordó el olor, la visión de Elena temblando de fiebre, la desesperación en los ojos de Gabriel, y ahora, unos meses después, estaban a punto de convertirse en una familia oficial. La ceremonia fue íntima y emotiva. La pequeña capilla estaba decorada con flores sencillas y el sacerdote era un hombre joven y carismático que conocía la historia de la pareja y se había sentido profundamente conmovido por ella. Cuando Elena entró, caminando junto a Gabriel que la conducía hasta el altar, Ricardo sintió que las lágrimas le corrían sin control. Estaba preciosa, no por la ropa o el peinado, sino por la luz que irradiaba, por la felicidad genuina que se transparentaba en cada gesto. Los votos fueron sencillos, pero profundos. Ricardo prometió amar, cuidar y proteger a Elena y a Gabriel por el resto de su vida. Prometió ser un puerto seguro, un hogar, una constante. Elena, con la voz embargada, prometió confiar, amar y construir junto a Ricardo una vida llena de significado. Prometió no rendirse nunca, no dejar que los miedos del pasado sabotearan el futuro que estaban creando juntos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el pequeño grupo de invitados aplaudió calurosamente. Gabriel, que sujetaba las alianzas con tanto cuidado, las entregó con una sonrisa enorme en el rostro. Ricardo besó a Elena suavemente y luego se agachó para abrazar a Gabriel, incluyéndolo en ese momento. Los tres se abrazaron allí, en el altar, mientras los invitados seguían aplaudiendo, muchos con lágrimas en los ojos. La celebración fue sencilla, en un salón comunitario cercano. Había comida abundante preparada por el equipo del restaurante de Ricardo, música en directo con un guitarrista que tocaba canciones románticas y alegres, y mucha conversación. Elena bailó con Ricardo, luego con Gabriel, luego Ricardo bailó con su hijo. Doña Marta lloró todo el tiempo, diciendo que nunca había visto una boda tan bonita y verdadera. Cuando llegó la noche y la fiesta terminó, los tres volvieron a casa. No había luna de miel planeada. El piso sencillo era todo lo que necesitaban en ese momento. Acostaron a Gabriel, agotado pero feliz, y Elena y Ricardo se sentaron en el pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. «Ha sido un día perfecto», dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. «Lo ha sido», asintió Ricardo, besando la coronilla de ella. «Y es solo el principio. En los meses que siguieron a la boda, la vida de la nueva familia fue ajustándose en una armonía cada vez mayor. Ricardo decidió reducir su carga de trabajo, delegando más responsabilidades en gerentes de confianza. Quería estar más presente en casa, participar en la educación de Gabriel, tener tiempo para estar con Elena. Descubrió que trabajar menos no disminuía su felicidad, al contrario, la aumentaba exponencialmente. Elena, animada por Ricardo, comenzó a hacer un curso técnico de gastronomía. Descubrió que tenía talento y pasión por la cocina, no solo las tareas básicas que hacía en el restaurante, sino platos elaborados, creativos. Ricardo la apoyaba en cada paso, probando sus creaciones, dándole sugerencias, creyendo en ella cuando ella misma dudaba. Gabriel seguía prosperando en el colegio. Su sueño de convertirse en médico permanecía firme, y ahora tenía todo el apoyo necesario para perseguir ese objetivo. Ricardo ya hablaba de ahorrar para la universidad, de proporcionar a su hijo todas las oportunidades que merecía, pero en medio de toda esa felicidad,
había un deseo compartido entre Ricardo y Elena que crecía cada vez más. Querían expandir el alcance de lo que habían vivido. Querían ayudar a otras personas que estaban pasando por lo que Elena y Gabriel pasaron. Así nació la idea de la fundación. Comenzaron con conversaciones por la noche, después de que Gabriel se durmiera. Ricardo usaba su experiencia empresarial para pensar en la estructura, la viabilidad, los recursos necesarios. Elena contribuía con la perspectiva de quien vivió la situación. Conocía las necesidades reales, entendía las barreras que las personas en situación de calle enfrentaban. Decidieron crear la Fundación Renacer, dedicada a ayudar a madres y niños en situación de vulnerabilidad social. El objetivo era ofrecer no solo un refugio temporal, sino un programa completo de reintegración social. Esto incluía vivienda asistida, suministro de alimentos y ropa, acceso a la educación para los niños, cursos de formación profesional para las madres, apoyo psicológico, asistencia jurídica y seguimiento hasta que las familias estuvieran completamente restablecidas. Ricardo invirtió una parte significativa de su fortuna personal en el proyecto. Compró un edificio amplio en un barrio accesible, lo reformó por completo, contrató a un equipo multidisciplinar de trabajadores sociales, psicólogos, educadores y abogados. Elena se convirtió en la coordinadora de acogida, usando su propia historia para conectar con las mujeres que llegaban asustadas y desconfiadas. Su presencia era reconfortante, su comprensión era genuina y su transformación servía de ejemplo y esperanza. La inauguración de la fundación fue un evento emocionante. Varias autoridades locales asistieron, la prensa cubrió el acontecimiento y las primeras familias fueron recibidas. Entre ellas, una joven madre de 2 hijos pequeños que acababa de ser desahuciada. Elena la recibió personalmente. La abrazó, le dijo que entendía por lo que estaba pasando y le aseguró que allí encontraría apoyo para empezar de nuevo. La mujer rompió a llorar de alivio, exactamente como Elena lo había hecho cuando Ricardo apareció en su vida. El trabajo de la fundación comenzó a ganar reconocimiento. En pocos meses, decenas de familias ya habían sido atendidas. Algunas lograron recuperarse rápidamente, otras necesitaron más tiempo y seguimiento. Pero todas encontraron allí algo que el sistema tradicional rara vez ofrecía: dignidad, respeto y una oportunidad real de reconstrucción. La metodología de la Fundación Renacer era diferente a todo lo que existía. No se trataba solo de ofrecer un refugio temporal o comidas. El programa era completo y personalizado. Cada familia pasaba por una evaluación inicial donde trabajadores sociales y psicólogos identificaban las necesidades específicas, los traumas a trabajar, las habilidades a desarrollar. Las madres recibían apoyo psicológico para lidiar con el estrés postraumático que la vida en la calle inevitablemente causaba. Participaban en talleres de desarrollo personal, aprendían a elaborar currículums, se entrenaban para entrevistas de trabajo. Aquellas que deseaban emprender recibían orientación sobre cómo abrir pequeños negocios. Las que querían estudiar eran derivadas a cursos de formación profesional o incluso a programas de educación formal. Los niños, por su parte, recibían un seguimiento pedagógico intensivo para recuperar el tiempo perdido fuera del colegio. Había psicólogos infantiles especializados en trauma, que trabajaban delicadamente con los pequeños para que pudieran procesar las difíciles experiencias que habían vivido. Se ofrecían regularmente actividades recreativas, deportivas y culturales, permitiendo que los niños recuperaran la infancia que les había sido robada. La fundación también ofrecía asistencia jurídica gratuita. Muchas de las mujeres atendidas habían perdido sus documentos, tenían asuntos legales pendientes, necesitaban regularizar la custodia de sus hijos o lidiar con cuestiones de violencia de género. Un equipo de abogados voluntarios se dedicaba a resolver estos problemas, eliminando las barreras burocráticas que impedían la reintegración social de estas familias. Elena estaba en el corazón de todo esto. Su historia personal la hacía especialmente capaz de conectar con las mujeres que llegaban asustadas y desconfiadas. Entendía la vergüenza, el miedo,
la sensación de invisibilidad. Cuando una nueva madre llegaba, era Elena quien la recibía, quien la abrazaba, quien le decía con total sinceridad que comprendía exactamente por lo que estaba pasando. Una de las historias que más marcó a todos fue la de Julia, una joven de 23 años que llegó a la fundación con 2 hijas gemelas de 4 años. Julia había huido de una relación abusiva y se había visto en la calle de la noche a la mañana. Cuando Elena la conoció, vio en sus ojos la misma desesperación que un día había sentido. Trabajó personalmente con Julia durante meses, ayudándola a recuperar la autoestima, a creer en sí misma de nuevo, a descubrir sus habilidades. Julia tenía talento para la artesanía. Con el apoyo de la fundación, montó un pequeño negocio de producción de bisutería y artículos de decoración. 6 meses después de llegar a la fundación, ya tenía ingresos suficientes para alquilar su propio piso. El día que se mudó, volvió a la fundación para dar las gracias, trayendo a sus hijas vestidas con ropa nueva y sonrientes. Abrazó a Elena durante largos minutos y le dijo que le había salvado la vida. Elena, emocionada, respondió que solo le había ofrecido la misma oportunidad que un día le ofrecieron a ella. Gabriel, ahora con 10 años, visitaba la fundación con frecuencia. Veía a niños como él había sido, asustados, delgados, con ropa raída. Y veía a esos mismos niños, semanas después, transformados, yendo al colegio, jugando, sonriendo. Aquello reforzaba su deseo de convertirse en médico. Quería ayudar a la gente, quería marcar la diferencia, quería devolverle al mundo lo que habían hecho por él. Una tarde, casi 2 años después de aquel encuentro inicial en el semáforo, la familia estaba reunida en el salón del piso. Ricardo había sugerido que se mudaran a un lugar más grande, más cómodo, pero Elena prefería permanecer allí, en ese espacio que representaba su nuevo comienzo. Gabriel hacía los deberes en la mesa del comedor. Elena revisaba informes de la fundación en el sofá y Ricardo leía un libro a su lado. Gabriel dejó de escribir y los miró a los dos. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo». «¿Qué pasa? ¿Te arrepientes de haber parado aquel día? ¿De haberme escuchado cuando golpeé la ventanilla de tu coche?» Ricardo cerró el libro y miró a su hijo con atención. Elena también dejó lo que estaba haciendo, curiosa por oír la respuesta. Ricardo se levantó, caminó hasta Gabriel y se arrodilló junto a la silla, quedando a la altura de los ojos del niño. «Gabriel, ese fue el día más importante de mi vida. Fue el día en que todo cambió. Fue el día en que dejé de simplemente existir y empecé a vivir de verdad. Tú me salvaste tanto como yo os salvé a vosotros. Así que no me arrepiento ni por un segundo. Solo me arrepiento de todas las otras veces que pasé junto a gente que necesitaba ayuda». Y miré hacia otro lado. «¿Y ahora?», preguntó Gabriel. «Ahora estamos ayudando a otras personas a través de la fundación, ¿verdad?» «Sí, lo estamos. Y esa es la parte más bonita de todo. Lo que nos pasó no terminó en nosotros. Se está multiplicando, llegando a otras familias, transformando otras vidas». Gabriel sonrió y volvió a hacer sus deberes. Elena se secó una lágrima discreta e intercambió una mirada profunda con Ricardo. Ambos sabían que habían encontrado algo raro, precioso. No era solo amor romántico o lazos familiares. Era un propósito compartido, una misión conjunta, la certeza de que sus vidas tenían un significado mucho más allá de ellos mismos. Aquella noche, después de que Gabriel se durmiera, Ricardo y Elena se quedaron en el balcón hablando de planes futuros. La fundación estaba creciendo y existía la posibilidad de abrir una segunda sede. Gabriel se estaba desarrollando maravillosamente y pensaban en quizás ampliar la familia en el futuro. Quién sabe si adoptando a otro niño que necesitara un hogar. Las posibilidades parecían infinitas y por primera vez en sus vidas ambos sentían que el futuro era algo que celebrar, no que temer. «¿Sabías que saldría bien?», preguntó Elena de repente. «Aquel primer día, cuando me viste en el callejón, ¿tenías la certeza de que valía la pena involucrarse?» Ricardo pensó por un momento. «No», confesó.
No tenía certeza de nada. Estaba asustado, confundido, fuera de mi zona de confort. Pero había algo en la mirada de Gabriel. En tu mirada cuando abriste los ojos en aquel refugio improvisado. Era como si el universo me estuviera diciendo que allí era donde debía estar. Y escuchaste. Escuché. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Elena se acurrucó en sus brazos, sintiéndose segura, amada, completa. A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando, murmuró. Es difícil creer que hace 2 años estaba literalmente muriendo en ese callejón, sin esperanza, sin futuro, y ahora mira dónde estamos. Luchaste por ello, le recordó Ricardo. Podrías haberte rendido tantas veces, pero no lo hiciste. Seguiste luchando por Gabriel, por vosotros dos. Yo solo abrí la puerta, pero fuiste tú quien tuvo el coraje de cruzarla. Nos salvamos mutuamente, dijo Elena con convicción. Cada uno de nosotros aportó algo que el otro necesitaba. Tú nos diste seguridad y oportunidades. Nosotros te dimos propósito y amor. Fue un intercambio perfecto. Se quedaron allí abrazados, mirando las luces de la ciudad que un día los había hecho encontrarse de forma tan improbable. Madrid, con todos sus contrastes, su dureza y su belleza, había sido el escenario de aquella historia. Y ahora, a través de la fundación, se estaba convirtiendo en un lugar un poco mejor, una familia a la vez. Pasaron los años. Gabriel creció y siguió siendo un hijo ejemplar. A los 17 años, fue admitido en medicina en la universidad pública con una de las notas más altas de la selectividad. Cuando supo el resultado, abrazó a sus padres con fuerza y dijo que todo aquello solo era posible porque ellos habían creído en él cuando nadie más lo hacía. Elena completó su curso técnico de gastronomía y luego estudió la carrera de nutrición, especializándose en seguridad alimentaria para poblaciones vulnerables. Se convirtió en una referencia en el área, dando conferencias en congresos, escribiendo artículos, siempre usando su historia como ejemplo de superación y transformación. Ricardo continuó administrando sus restaurantes, pero su verdadera pasión era la fundación. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a expandir el proyecto, buscando colaboraciones, asegurándose de que cada vez más familias tuvieran acceso al programa. La Fundación Renacer se convirtió en un modelo nacional, siendo replicada en otras ciudades y comunidades autónomas. Y todo había comenzado con un gesto sencillo. Un hombre que paró el coche, un niño que pidió ayuda, una madre que sobrevivió. 3 vidas que se entrelazaron de forma improbable pero perfecta, demostrando que la compasión tiene el poder de transformar destinos, que un único acto de bondad puede crear ondas que llegan mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un atardecer, años después de aquel encuentro inicial, la familia Fernández estaba reunida en el piso, que insistían en mantener como memoria viva de sus orígenes. Gabriel, ahora un joven universitario, Elena, realizada profesionalmente, y Ricardo, finalmente completo. Miraron a su alrededor, a ese espacio sencillo que había sido testigo de tantas transformaciones, y supieron, con absoluta certeza, que habían encontrado exactamente lo que buscaban. No riqueza material o estatus social, sino algo infinitamente más valioso: pertenencia, propósito y amor incondicional. Y todo había comenzado con una petición desesperada en un semáforo cualquiera de Madrid. Una petición que lo cambió todo, para siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Elena y Gabriel haya tocado profundamente vuestro corazón. Si te has emocionado con esta travesía de superación, amor y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. Esta historia nos recuerda que un único gesto de compasión puede cambiar vidas para siempre, y que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo. Todos los días traemos historias intensas e inspiradoras como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana. No te pierdas el próximo episodio. Hasta entonces, lleva contigo el mensaje de que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero tiene el poder de transformarlo todo.
Te esperamos pronto con más historias que te emocionarán.